permiso, iglesia. Aleluya. Dele gloria al Señor en esta noche. Póngase un minuto de pie, por favor. Dios le bendiga, iglesia amada. Un privilegio estar en la casa de Dios esta noche. Amén. Es un privilegio estar aquí, ¿verdad, hermano? Yo sé que está cansadito, pero vamos a ir a la palabra del Señor, la que nos va a fortalecer, la que nos va a alinear con el Padre en esta noche. Vamos a ir al libro de los Jueces en el capítulo 20 y vamos a leer un versículo para después considerar una historia que se desarrolla ahí en el capítulo anterior y en el capítulo 20 mismo. Y vamos a leer el versículo 8. Cuando lo tengan me dan un amén pentecostal, por favor. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. ¿Lo repetimos? Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Incline su rostro. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, infinitamente gracias, Señor, por todo lo que has estado haciendo. Gracias por este servicio, por cada participación, Dios mío. Gracias, Señor, por la presencia de tu bendito Espíritu en esta reunión, por cada familia, Señor, que está aquí esta noche, por cada hermano, Dios mío, por cada visita que hay adentro de este lugar, a quienes pedimos, Señor, en esta noche que te reveles, oh Señor, en gran manera, de tal forma que ellos puedan conocerte. Bendice, Dios, a cada uno de los que estamos aquí y habla por medio de tu palabra, la cual es perfecta, es bendita, es santa y es eterna. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Diga amén. Gloria al Señor. Siéntese y vamos a meditar un ratito en la palabra del Señor. Tenemos una hora para predicar la palabra, así que acomódese, estire las piernas, los brazos, salude al hermano que tiene al lado suyo, dígale bienvenido. Mis hermanos que están aquí al frente, hermano Marlín y su familia, los que le acompañan, bienvenidos. Hace tiempo que no lo veía, varón. Bueno, gloria sea al Señor. Esta historia en este capítulo 20 del libro de los Jueces es una historia, amado hermano, lamentable cuando analizamos su contexto. Es un desenlace triste, es un desenlace nefasto que llega como consecuencia de un acto pecaminoso, un acto vandálico, un acto malvado que perpetuaron unos hombres de cierto lugar en la nación de Israel. Y cuando usted lee el capítulo anterior, el capítulo 19 de este libro de los Jueces, la palabra de Dios nos comenta, nos relata de que había un hombre, un levita, un varón, que dice la palabra que había tomado una concubina, había tomado una mujer de Belén y se la había llevado por mujer. Pero en el trayecto de la vida dice la palabra que esta mujer le fue infiel a su marido, y ante esta situación ella, por vergüenza, no sé si solamente por vergüenza o por qué, pero ella abandona su hogar y se va de regreso a la casa de su padre. Se va a aquel lugar donde este hombre levita dice que después de 4 meses se levanta, toma un criado, 2 burros, 2 asnos y se va tras de aquella mujer a buscarla. Dice la palabra
que se fue y la buscó y le habló, dice la palabra, amorosamente. Así como el Señor en esta noche amorosamente le va a hablar a sus hijos. Porque nuestro Dios es un Dios amoroso. Y si por alguna razón usted encuentra, amado hermano, la palabra de esta noche un poco fuerte, créame que no es porque Dios quiera darle con el látigo, sino porque Dios nos ama y Él al que ama lo corrige. Gloria sea al nombre del Señor. Y dice la palabra que este levita se va con su criado, con sus asnos, a aquel lugar donde vive el papá de su mujer. Y cuando llega, la mujer lo ve, se alegran y lo invita a que entre a la casa. Aquel hombre, el suegro de levita, cuando lo mira llegar, dice la escritura que se alegró también y lo invitó a comer y bebieron y se alegraron, dice la palabra. Por 3 días estuvieron, hicieron banquete, comieron, se alegraron, porque aquel hombre había venido para hacer volver el corazón de esa mujer adúltera, esa mujer infiel, hacerlo volver a él y tomarla y llevarla de regreso a su lugar. Dice la palabra que estando ahí, después de 3 días, se levantó aquel hombre para irse a su casa. Pero entonces el suegro le insiste y le dice: vamos a hacer otro banquete, nos vamos a alegrar una vez más porque viniste aquí, yo estoy contento. Y el suegro, ¿verdad? Ahí, gloria a Dios por los suegros que son así buena onda, son así, calidad. Hicieron banquete el 4.º día. Y cuando aquel hombre se iba a marchar al 5.º día, otra vez le insiste, le dice: por lo menos quédate hasta la tarde y come pan y bebe vino y alegrémonos. Y cuando ya el día esté avanzado te puedes marchar. Pero cuando el día, dice la palabra, que había llegado a su fin, que estaba atardeciendo, otra vez le insiste: mira, ya va a entrar la noche, no te vayas, mejor quédate aquí y mañana te levantas temprano y te vas. Pero la escritura dice que aquel varón levita no quiso escucharlo. Y tomando a su siervo y tomando a la concubina, dice que agarraron camino, se fueron a su lugar. Cuando ya había entrado la noche, dice que llegaron a un lugar que se llamaba Jebús, también conocido como Jerusalén. Y el criado le dice: pasemos la noche en este lugar, pasemos la noche aquí porque ya está oscuro. Y aquel varón levita le dice: no vamos a pasar la noche en ningún lugar que no sea de los hijos de Israel. Para ese tiempo, Jebús o Jerusalén era territorio enemigo, no era parte del territorio de Israel, no era parte del pueblo de Israel. Jerusalén fue conquistada por David y fue hecha la capital de Israel bajo el gobierno de David. En el tiempo de los reyes todavía no había rey, en el tiempo de los jueces, debo decir, no había rey en Israel. Entonces siguieron su camino y llegaron a un lugar llamado Gabaa de Benjamín. Y cuando están en aquel lugar, llegan ahí, ya ha avanzado el día, la noche ha venido. Y dice la escritura que nadie de aquel lugar vino para ofrecerle posada a aquellos hombres, aquel hombre, su siervo y a su mujer. Estos hombres se van a la plaza ahí en Gabaa, tienen forraje, tienen comida para los animales, tienen todo, pero nadie les ofrece un lugar donde quedarse. Ante tal situación, cuando un hombre viejo, dice la escritura, que viene del campo, y esto es para entrarlo en contexto, hermano, ese hombre se da cuenta de que aquellos forasteros están durmiendo o van a dormir en la plaza de aquel pueblo, y va y les ofrece que entren a su casa. Y le dice: no pueden quedarse aquí por ninguna razón, vengan a mi casa y ahí yo los voy a hospedar. Parafraseando, pero dice que ellos fueron y entraron en la casa y lavaron sus pies, y cuando estaban gozosos, cuando este hombre, su mujer y su criado están con este hombre anciano dentro de su casa, alegrándose después de haber descansado, después de sentir la seguridad de un techo
sobre sus cabezas. Vienen unos hombres, dice la palabra, hombres malvados, de ahí de la tribu de Benjamín, y comienzan a golpear contra la puerta, a golpear y a decir: sácanos al varón que entró en tu casa, porque le queremos conocer. Y aquel hombre, usted conoce el contexto de Sodoma y Gomorra, cuando aquellos querían que Lot sacara a los varones, porque los querían conocer. Estos hombres vinieron y le dicen a aquel varón: saca al hombre que entró en tu casa, porque lo queremos conocer. Aquel hombre les dice: por favor, no hagan tal vileza, no hagan tal cosa, porque este hombre entró en mi casa. Y eso era algo serio, era algo tan delicado. Era cuando alguien entraba en el hogar de otra persona, estaba bajo el cuidado de esa persona, bajo la tutela, bajo el patriarcado de aquella persona que lo había hospedado. Y él le dice: mire, aquí tengo yo una hija que es doncella, y está la mujer de él, la concubina. Se la vamos a sacar y hagan con ellas como quieran, pero a este hombre no me lo toquen, porque él está bajo mi cuidado. Y usted dirá: pero es alarmante escuchar como que la mujer no valía. El que valía era el hombre en esta cultura. Y sacan, dice la palabra, que esos hombres seguían ahí golpeando y querían que sacara al varón. Entonces sacaron a la concubina, sacaron a aquella mujer que nada debía. Y aquellos hombres, dice que la humillaron, la forzaron, la violaron toda la noche hasta que amaneció. Y cuando ya el sol, dice que iba a aparecer, aquellos hombres se marcharon de aquel lugar, dejando a esa mujer en el portal, en el umbral de la puerta, y ella tenía sus manos sobre el umbral. Cuando aquel hombre abrió la puerta, miró a su concubina que estaba tirada en el suelo. Había sido abusada, violentada toda la noche por un grupo de hombres malvados que no tenían temor de Dios en el corazón, que no les importaba el sufrimiento ajeno, sino satisfacer solamente sus deseos y sus pasiones más bajas. Así como hoy en día existen, hermano amado, cosas tan asombrosamente lamentables, tan escandalosas. Usted, al escuchar las noticias en este país, se está llevando a cabo ahora mismo en Estados Unidos una investigación por un hombre que ya ni vivo está. Y hay políticos, hay hombres de prestigio, de renombre, reyes de otros países, que están involucrados en unos archivos de cosas asquerosas que hacían en cierto lugar. Porque al no haber temor de Dios en el corazón del hombre, el hombre se entrega a vicios y a placeres y a aberraciones que delante de los ojos del Señor son abominables, hermano. Y aquel hombre, dice la palabra, que sale de su casa y mira a su concubina y le dice: levántate, vámonos. Y la mujer no responde, está ahí muerta. Entonces aquel varón, cuando ve que no responde, la toma y la pone sobre el asno y se marcha a su tierra. Pero al llegar a su tierra, dice la escritura, que él toma un cuchillo y agarra el cuerpo de la concubina. Y yo sé, amado hermano, que esto a algunos les está chocando, le puede resultar asqueroso lo que estamos diciendo, pero agarró un cuchillo bien afilado y comenzó a cortar el cuerpo de la concubina por los gonces, le metió en la rodilla, comenzó como quien aliña un pollo y cortó el cuerpo de la mujer en 12 pedazos y los envió a cada lugar donde había un líder de cada tribu de Israel. A las 12 tribus envió aquellos pedazos, y cuando la gente lo miraba, dice la escritura, se alarmaban, se asombraban de que hubiese acontecido tal cosa en Israel. Porque recordemos, amado hermano, que Israel
es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo que había recibido leyes, que había recibido mandamientos, que tenían una guía espiritual, una guía moral para regirse. Pero sin embargo, aún dentro del pueblo de Dios había gente malvada, como muchas veces encontramos dentro de la iglesia, amado hermano y hermana. Cuando una persona se aparta o cuando una persona solo viene a la iglesia pero no ha nacido de nuevo, esa persona practica cosas que a Dios le desagradan. Y cuando miraban, dice que todo aquel que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni se ha visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y entonces se reunieron cuando estos líderes de las tribus recibieron aquel delivery, recibieron aquel mensajero trayendo un pedazo de un cuerpo. Salieron todos de donde estaban, no ignoraron el asunto, salieron de donde estaban, se reunieron, dice la palabra, todos los líderes, hombres principales. Usted y yo leemos en el capítulo 20 al principio, dice que salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba, quiere decir desde el norte hasta el sur, de punta a punta en la nación de Israel se juntaron todos. Y dice que vinieron a la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 de a pie que sacaban espada. 400,000 hombres guerreros, diestros para la batalla, hombres entrenados, que tenían experiencia en combate, salieron de su lugar y se reúnen en este lugar delante de Jehová. Y dice la palabra del Señor que los hijos de Benjamín, recuérdense que Gabá pertenecía a Benjamín, donde ocurrió aquel hecho lamentable, donde ocurrió esa humillación. Estos hombres dicen que cuando oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Se reunieron y llamaron a aquel hombre y le preguntaron cómo aconteció esto. Y aquel hombre le dice: bueno, miren, esto fue lo que pasó. Y comienza a relatarles. Entonces el varón, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín, yo con mi concubina, para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí vosotros todos sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces llegamos al verso que leímos. Todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno a su casa. Y esta noche, amado hermano, amada iglesia y amigo que está en medio de nuestro, o visitante que está aquí, quiera Dios y su Santo Espíritu que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos a casa sabiendo que hay algo en nuestra vida que hay que arreglar y corregir. Que ninguno vaya a salir de este lugar y se vaya a su casa sabiendo que tenía algo pendiente con el Señor. Estos hombres se levantaron todos y como un hombre dijeron: nadie se va a su tienda. Cuidadito, hasta que este asunto no sea resuelto, nadie puede regresar a su casa. Hasta que usted arregle su situación esta noche, no puede regresar a su casa. Usted está en peligro, hermano. Usted está en peligro, amigo que escucha.
Y aquellos hombres, dice que se armaron, pusieron sus escuadrones, se dispusieron para la batalla y salieron y consultaron y preguntaron: ¿iremos contra Benjamín a la guerra? Y Dios les dice que vaya Judá. Judá va a ser el primero. Y cuando sale Judá, aquel día, esos 26,000 hombres que habían, dice la escritura que habían 700 de otro lugar, 700 hombres más que eran diestros, dice, eran zurdos. Y esto que eran zurdos, dice, y eran diestros, que cuando agarraban la onda y tiraban una piedra, le apuntaban a un cabello que estaba a cierta distancia y no le erraban. Eran hombres altamente entrenados, eran hombres de guerra, diestros para la batalla, pero dice que eran zurdos de la mano. Entonces estos hombres salieron, 26,700 hombres contra 400,000 de Israel. Pareciera, amado hermano, que estaban en inferioridad numérica y se preparan para la batalla y salen, y se desencadena una serie de eventos, hermano, lamentables, a causa de que cuando estos 400,000 vinieron a Gabá de Benjamín y le dijeron a sus líderes: sáquennos a esos sinvergüenzas, sáquennos a esos delincuentes, sáquennos a esos hombres perversos, porque los vamos a matar aquí. Amado hermano y hermana, al pecado no hay que acariciarlo. Al pecado no hay que darle lugar en nuestra vida. Al pecado no hay que estarlo consintiendo ni chineándolo como que es un bebé. Al pecado hay que erradicarlo, hay que arrancarlo de raíz. Y esto era lo que estos hombres querían hacer. Sáquennos a esos sinvergüenzas y los vamos a matar, los vamos a erradicar, que no quede rastro de ellos en la tierra de Israel por lo que han hecho. Amado hermano, ¿cuántas veces nos indignamos de ver de que un asesino fue a una casa y mató a una familia completa, y cuando lo arrestan se declara loco y la ley lo protege? O muchas veces pagan unas penas, unas condenas ridículas y salen en libertad. Y uno dice: pero ¿cuándo les va a caer el peso de la ley a estas personas? Usted ve cómo está el mundo, amado hermano. Usted mira cómo está la maldad. La maldad se ha aumentado. Y este suceso que encontramos en este pasaje de la Biblia es uno de los hechos más tristes, más lamentables, es uno de los hechos más horrorosos que usted puede encontrar en la palabra de Dios. Porque estos no eran hombres, eran bestias, hermano, eran animales. Porque una persona que le hace eso a otra persona no tiene razonamiento de ser humano. Ese es un animal, ese es una bestia. Y Dios está en contra de estas situaciones. Y cuando aquellos se reúnen y le dicen: sáquenlos porque los vamos a matar, hoy vamos a hacer justicia en Israel, los benjamitas, ¿sabe qué hicieron? Se armaron 26,700 hombres y dijeron: no los vamos a sacar. Así como cuando Dios dice: sácame eso que tienes escondido ahí en tu corazoncito, sácalo. Y usted pone las mejores defensas en el corazón y no queremos entregarle a Dios eso que a Dios le está desagradando. Sáquenlos porque los vamos a matar. Esta es una noche, hermano, para que, como dicen los americanos, to come clean, para estar limpio delante de Dios. ¿Usted ya se fijó que la guerra en el Medio Oriente se pone cada vez peor? Es que Cristo ya viene, es que el Señor está a las puertas. Pero y si nos hay, hermano, con cositas ahí, con esqueletos en el closet, como se dice. Jóvenes, escuchen.
Saquen y quiten de su corazón y de su carne la fornicación. Hombres casados, quiten el adulterio de sus ojos y de su corazón también. ¿Usted cree que estos bestias de este relato se volvieron así de la noche a la mañana? No, hermano. Un estado así de degradación en la vida del hombre es algo que ocurre paulatinamente, es algo que va progresivamente. El pecado comienza siendo nido y viene como algo tal vez pequeño, minúsculo, y si no le damos la atención que requiere, empieza a ser nido y se empieza a hacer grande. ¿Usted cree que el ladrón de gallinas allá en Latinoamérica, cuando se roba la primera gallina, dijo un hermano, le tiemblan las manos? Se roba la gallina con temor y va muerto del miedo que lo van a ver, que lo van a descubrir. Y después se roba la segunda, ya no le tiemblan tanto. Cuando se roba la tercera gallina, ya piensa que el gallinero es de él. Y cuando se roba la cuarta gallina, dice, ¿por qué no me llevé 6 de un solo? Así se degrada el corazón del ser humano. Pequeños actos corruptos aquí y allá, y no le ponemos atención y no los sacamos a la luz para que Dios los limpie y los perdone, y van haciendo nido y se nos va volviendo un monstruo que después ya no se puede domar tan fácilmente, amado hermano. Pero en esta noche el Señor dice, sácamelo porque yo lo voy a eliminar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para eliminar toda obra del diablo. Y nadie se puede ir a la casa hoy sin arreglar ese asunto que usted sabe que está ahí. Y no vine a apuntar el dedo a nadie, Dios me libre, pero Dios sabe por qué trae esta palabra, hermano. Y comenzaron a ir a la guerra aquellos hombres y mataron 22,000 de los de Israel en el primer día. En el primer combate, 22,000 hombres de Israel pierden la vida. ¿Qué necesidad había que se perdieran 22,000 vidas cuando podían haber eliminado unos pocos que cometieron aquel crimen? Y los benjamitas estaban ahí, se sentían grandes porque habían matado a 22,000 israelitas. Y volvieron a ir y volvieron a salir a la guerra y mataron otros 18,000 hombres de Israel, y de ellos no contaban bajas. Y estaban confiados y estaban seguros, se sentían que ellos eran los meros meros. Y entonces va otra vez Israel y van al sumo sacerdote y empiezan a llorar, a clamar. Fueron donde estaba el arca de Dios a pedirle dirección a Dios. Ya van 40,000 hombres muertos, y de estos sinvergüenzas, ninguno. Pudieron haber sido 5, 10, una docena de hombres que cometieron aquel hecho atroz, pero ahora hay 26,000 que los están respaldando, que están peleando por ellos, que están dispuestos a dar la vida por unos criminales. ¿Qué le parece? Amado hermano, ¿a expensas de qué encubrimos el pecado en nuestra vida? ¿A expensas de qué? ¿De nuestra salvación? A expensas, ese es el último precio que nosotros podemos pagar por permitir el pecado en nuestra vida y esconderlo como si Dios no supiera. Pero también nuestra familia sufre las consecuencias de nuestro pecado. Porque si yo estoy mal en mi casa, mi familia va a estar mal. ¿A expensas de qué? ¿O cuál es la finalidad? Si la palabra dice en Proverbios que aquel que esconde su pecado no prosperará. Si yo tengo pecado en mi vida y lo escondo, y cuando el llamado de Dios a mi vida para arrepentimiento llega, yo me hago el loco y volteo la espalda y me voy sin arreglar eso que Dios quiere que yo arregle, amado hermano, no voy a prosperar. ¿Y cuántos aquí queremos prosperar? El que oculta su pecado, el que esconde su pecado, dice la palabra, no prosperará.
pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Es que esta noche la palabra no es para acusar a nadie, es para restaurar a alguien que lo necesita. Escúcheme bien, usted que visita esta iglesia en esta noche, y escuche, hermano querido, no permita que el pecado ate su voluntad a la carne, porque así es como el diablo funciona o trabaja. Él comienza dándole un poquito aquí, un poquito allá. ¿Sabe que los drogadictos no comienzan con una gran dosis? Comienzan probando. El alcohólico no se bebe una botella grande de alcohol en la primera vez. Algunos sí, pero van probando y van aumentando y después quieren algo más fuerte. El que es adicto a la pornografía comienza mirando parcialmente y después quiere ver más. ¿Estoy siendo muy explícito? Comienza viendo parcialmente y después quiere ver más. Y ya después no le basta con mirar, quiere practicar aquello que vio. ¿Está aquí la iglesia? Estos hombres no se volvieron así de degradados de un día para otro. Hermano, hay un peligro grande hoy en día. El diablo está detrás de nuestra alma. El diablo está detrás de nosotros. Está ahí poniéndonos trampa, poniéndonos lazo, poniéndonos red para que caigamos. Escúcheme, jovencitos, escúcheme, jovencitas. No acepten el pecado en sus vidas. Tengan mucho cuidado. Padre de familia, si usted mira que su hijo anda ahí con matecitos de maricón, pégale un par de cinchazos, hermano. Porque hay veces ya se quieren pintar el pelo rosadito o pintarse el pelo azul y lo dejamos. Y ahí estamos alimentando un maricón en la casa, promoviendo un arcoíris moderno en la casa. Hay que sacar eso del closet, hay que traerlo a la luz para que el Hijo de Dios limpie todo pecado de nuestra vida, amado hermano, y seamos restaurados por el poder de Dios y seamos, amado hermano, hechos listos para que cuando el Señor venga seamos dignos de ser hallados delante de Él, que estar en pie, dice la palabra. Y allá van la tercera vez y todavía le mataron 30 hombres. Mira, amado hermano, lo que produce, lo que causa el pecado. Eso es lamentable. 40,000, 30 hombres van muertos ya. Y después que ellos piensan, ya les ganamos, entonces se confiaron. E Israel los hirió, mató 18,000 hombres también, 25,000 hombres mató ese día. Y lo siguieron por aquí, por allá, por los caminos, les pusieron emboscadas, dice la palabra, hasta que, hermano amado, estos hombres se vieron prácticamente exterminados por la necedad de unos líderes que no quisieron arreglar un pecado, un problema que había. Ahora hay 25,000 hombres muertos. ¿Qué vamos a esperar nosotros, amado hermano? ¿Vamos a esperar a que venga el castigo de Dios o vamos a aceptar la reprensión del Señor? Aquí el Señor está llamando a hombres y mujeres que seamos honestos delante de Él y que reconozcamos en verdad que estamos fallando en algo. Hoy traigamos eso delante del Señor para que Él nos restaure. Al final del relato del capítulo 20 dice que quedaron 600 hombres de la tribu de Benjamín. Y los benjamitas eran conocidos porque eran hombres de guerra. 600 que huyeron a los montes, dice la palabra, y allá se escondieron. Y ahora una tribu casi erradicada, porque si no hay hombres, no hay reproducción.
porque así es como funciona la reproducción. Para que hagan babies necesitaban aquellas mujeres, necesitaban hombres, pero no habían. Y ya ese es otro tema. Pero mire hasta dónde llegó esto. Más de 60,000 hombres muertos en una nación, todos pueblo de Dios. Y el Señor nos dice en esta noche: tráeme eso, arréglate, ven pronto, estemos a cuenta. Así sean prácticas vergonzosas que nos da vergüenza confesarlas, hermano amado, el Señor lo conoce de todos modos. ¿Para qué nos hacemos los locos? ¿Para qué esconder lo que está desnudo delante de Dios? Hay que sacarlo, hay que traerlo delante de Dios. No hay que permitir esas prácticas en nuestras vidas, hermano amado. Hay gente que le gusta mentir, hay gente que le gusta engañar, y dicen una mentirilla blanca aquí, otra mentirita allá, no pasa nada. Defraudamos. A ver, los hombres de negocio que están aquí, usted cobra lo que es justo, usted le paga lo que es justo a sus trabajadores, porque eso también lo ve el Señor. Dice que a Dios le agrada la pesa cabal, balanza justa. Yo me acuerdo de niño cuando pasaban vendiendo por la casa pescado, mariscos, y lo pesaban en una balanza y la persona llevaba una piedra y muchas veces sustraían del peso para dar menos producto. Eso es desagradable a Dios. La vida de oración de nosotros, ¿cómo está, hermanos? ¿Cómo está? Mi testimonio delante de los incrédulos, ¿cómo está? Mi vida espiritual, ¿cómo está delante de Dios hoy? ¿Será que Dios le dice al diablo cuando llega ya a acusarlo a usted: ¿has considerado a mi siervo, a mi sierva, que es varón recto, que es justo, es temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Dirá eso Dios de nosotros? Hoy les doy la bienvenida al Valle de la Decisión. Y Dios llama a su pueblo al arrepentimiento hoy, a arreglar eso que está mal delante de Dios.